Enegula Superestación presenta Visto Bueno Radio, el programa donde se conjugan experiencia y juventud periodística en el análisis político. Bienvenidos, le invitamos a dar el visto bueno. Qué bueno que está con nosotros, muchas gracias en una emisión más de su programa Visto Bueno, esta mesa de diálogo y análisis en la que, bueno, pues los temas políticos se ponen en la mesa y la mejor opinión la va a tener usted. Ingeniero, buenas noches, bienvenido. Carmen, ¿cómo estás? Bien, gracias, ya extrañándolo. Licenciado Gerardo Rodríguez. Buenas noches a todos, un saludo de mi hijita Montserrat, antes que pase otra cosa. Más se vale, ¿eh? Ya Montserrat, que venga. esperando que le... Saludos a Monse. Saludos. José Luis Antón, bienvenido. Y a Carmen, ¿cómo estás? Mariana dice que la salude. Y Mariana que está por allá, Hola Mariana, ¿cómo estás? Qué bien. Compañía periodista de Visto Bueno. Sí, columnista. Y a Pepe vamos a ventanearlo. Pepe, ¿cómo estás? Esperándolos a ustedes para que me saluden. Pero llegó y sigilosamente. Se bajó del caballo ni lo estacionó. Es de los que entran de reversa como para que no voy saliendo. Sí, claro. Nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Nuestro correo electrónico vistobuenoradio@hotmail.com. Pues tenemos hoy dos temas muy lamentables, uno más que el otro, por supuesto. Sí, claro. Pero los dos con consecuencias graves para el país si no se aclaran bien las cosas. Por ejemplo, el accidente del pasado viernes, la verdad es que es lamentable para el país. No puede ser lamentable nada más para la pura familia, porque la verdad implica serios problemas para el Estado mexicano. Y hoy vamos a ver todos los comentarios, vamos a platicarlos, vamos a analizarlos. Pepe, ¿tú cómo sientes? Tienes razón, Luis, esta no es una pérdida familiar, es una pérdida de Estado. ¿De Estado? Porque más allá de filiaciones políticas, el accidente en el que pierde la vida el secretario de Gobernación es también una paradoja que ilustra bien este sexenio y este gobierno. Yo no quisiera adelantar ninguna hipótesis que no pueda ser confirmada. Yo creo que tenemos que confiar en lo que hemos visto, sin adelantar ninguna otra hipótesis. Y lo que hemos visto es un gobierno con muy mala suerte. Es un gobierno que ha enterrado a 2 secretarios de Gobernación en 3 años, muertos en accidentes aéreos. Es un gobierno que parece seguido por la desventura. Y es un presidente que, alimenta mucho de la concepción que tiene de sí mismo a partir de estas desgracias. Es el que se queda solo, el que tiene que aguantarse a un país en la espalda. Entonces, lamentable por donde se le vea, y el gran reto es ahora nombrar a un quinto secretario de Gobernación para terminar en 5 años. Para terminar. Y fíjate que Eric Hobsbawm es un historiador judío muy reconocido, porque se atrevió a distinguir que los siglos en la historia no empiezan de acuerdo al calendario, sino a los eventos. Así es como ilustra que, por ejemplo, el siglo XX no empezó en 1900 y terminó en el 2000, sino que empezó probablemente con la Revolución Rusa y finaliza con la caída del muro de Berlín. Yo creo que si utilizamos esa forma de entender la historia y la historia contemporánea y política de México, este sexenio empezó en el 2007, entrando con los tanques a Michoacán, definiendo la política de seguridad de un sexenio, y terminó el viernes con la caída del secretario de Gobernación. Creo que es un golpe irreversible en lo político y que termina ya la etapa del calderonismo. El secretario era muy amigo del presidente de la República. Por eso cierra el capítulo, a mi juicio, del calderonismo. Sí, o sea... se le notó a Calderón el sábado en la ceremonia en Campo Marte, el rostro resquebrajado, nada más se le quedaba viendo Margarita Zavala, cuando montó guardia, la postura que tomó. O sea, la verdad es que podrán decir lo que sea, sin embargo, sí se vio. Yo creo que no podrían decir lo que sea si no existen las pruebas suficientes. Por eso las hipótesis, como decía Pepe, hay que manejarlas con mucho cuidado. Todas son líneas de investigación y hasta que no se aclaren todas están vigentes. Pero, la verdad, yo me pregunto, si se llega a hablar de accidente, creo que tienen que explicar
quién es el culpable de ese accidente, porque no es posible que no haya culpables de ese accidente. Ya empezaron a hablar de la nubosidad, ok, pero los pilotos son pilotos muy bien capacitados, con muchos años de experiencia, de un régimen que lleva disciplina como son los militares. Y entonces, ¿qué pasó? Sí, la nubosidad se calcula desde que salen y les dan el plan de vuelo, ¿no? Claro. Tú nos estabas platicando fuera de... Sí, mira, yo creo que hay muchas cosas. Por ejemplo, yo no puedo creer que en un vuelo no hay secretario de Gobernación, operado por el Estado presidencial, vaya por la ruta que se le antoje volando y no haya comunicación entre la torre de control y el helicóptero. Para nada. Máxime que cayó pues, todavía en el Valle de México. O sea, no había cerros de por medio que impidieran una comunicación con la torre. Me estoy cayendo, hay nubosidad, voy a cambiar la ruta. Pues tienen que informar por un asunto de seguridad nacional. En segundo lugar, alguna ocasión, trabajando en el gobierno del Estado, acudimos a Huasteca, a Huejutla, y de regreso, el Liceo Marín hizo gala de un amplio diálogo con los vecinos de la zona, y salimos tarde de Huejutla. Entonces, debe haber sido mucha la conversación. El piloto dijo, 2 minutos, si no se sube el secretario, era secretario de gobierno, no volamos. Pues ya lo subieron ahí a casi en vilo al secretario y nos venimos. Por Zempoala, de regreso, se cerró de nubes. Nos quedamos en medio de una gran nube. Y el piloto se paró el helicóptero en el aire y empezó a dar vueltas en un eje, a subir. Subimos a 11,000 y tantos pies. Cuando el piloto vio un hueco en las nubes, pues enfiló y tomó rumbo a Pachuca. Llegamos de noche a Pachuca. Pero hacia arriba. Nunca hacia abajo, hacia arriba. 11,000 pies es donde vuelan los aviones comerciales. Y déjenme decirles algo. Esos pilotos que en Hidalgo vuelan conocen la orografía del Estado perfectamente. Seguían por cerros, seguían por muchas cosas. Pues el Estado Mayor Presidencial, donde cayó en el Valle de México, saben exactamente a qué altura están, el Ajusco, tales cerros, tales, tienen una referencia de la orografía del terreno y de todo. Entonces, es primera vez que escucho que en una neblina el helicóptero tiende a bajar, no tiende a subir. Cuando se accidentó el secretario de Seguridad Pública, se dijo que en el camino a donde iba se encontró un banco de nubes e hizo ese procedimiento que les platico. Se paró el helicóptero y quiso dar vueltas en un eje para ascender. El asunto está en que al dar la vuelta se dio contra un cerro de frente. En ese procedimiento. O sea, ya que había subido. No, al momento que intentó dar vuelta en el eje mismo para empezar a subir, ¿sí? Se encontró el cerro de frente, se chocó de frente y se desplomó. Cayó. El secretario de Seguridad Pública Federal. Ramón Martín Huerta. Entonces, hay cosas, por ejemplo, una cero comunicación, la pérdida del aparato de no saber dónde estaba, el decir que fue volando al grado de que el impacto fue, dicen los vecinos que al caer el helicóptero siguieron funcionando las turbinas. Trae dos rotores, dos turbinas, en fin. Aquí me cuesta mucho trabajo varias cosas. Una de ellas es que el presidente esté operando en ese grado sin equipo, de altímetro, sin radar, que esté operado con esos equipos tan obsoletos, ¿no? Los helicópteros del gobierno del Estado de Hidalgo, 1 o 2, tienen radar, en el radar se ven como unas nubes, van viendo objetos, tienen altímetros, tienen GPS, programan las rutas. Viajar durante los 6 años el gobierno de Manuel Ángel Núñez Soto en helicóptero 2-3 veces al día. Nunca tuvimos, afortunadamente. ¿Y a dónde aterrizaban, Luis? En pleno Reforma. No. Quedaba la cola de fuera. No, por supuesto. El piloto de aquella época era el hijo de Alejandro Gou, un extraordinario piloto, con una sensibilidad de que en muchas ocasiones teníamos prisa de llegar a X lugar, y el piloto le decía: señor gobernador, no podemos llegar a tal lugar porque está mal el tiempo. Y él nos daba la orden de que no iba a poder salir. En ningún momento nosotros le exigimos, el gobernador de aquel entonces, Manuel Ángel Núñez, le exigió llegar a fuerza.
O sea, el piloto es el que te tiene que decir si puede o no puede volar. La información meteorológica, bueno, el aeropuerto de la Ciudad de México, la visibilidad cuando vas elevándote en la ruta. En fin, hay cosas que tienen que aclarar. No puede quedar esto en que pues, por las nubes estrelló, circulando. Tienen que aclarar sí, porque... Sí, ya está quedando claro que fue un accidente. Sí, claro. 1000 puntos que dieron. Sin embargo, si es obligatorio... Hoy aparece una nota... ¿Quién es el culpable del accidente? Hoy aparece una nota de la familia de un hermano del copiloto, un militar, que decía que había venido de su tierra para pasar el fin de semana con el militar porque tiempo decía que no iba a su casa. Que el día jueves, el día miércoles les comentó que había volado en ese helicóptero y en un vuelo de regreso a Aguascalientes venía fallando el helicóptero. Y que bueno, fue el miércoles, el jueves lo mandó a reparación y el viernes voló el secretario en él. Entonces, él hoy se destaca en un diario nacional. El cuñado, ¿verdad? El hermano. El hermano. Del copiloto, un militar, que al hablar con él le dijo que venía muy tenso porque de regreso de un vuelo de Aguascalientes, el tal TPUX helicóptero venía fallando los rotores y que habían llegado pues, con cierta tensión. Y mismo helicóptero que se entera después el viernes que voló con el secretario de Gobernación. Entonces, me cuesta mucho trabajo a mí ver que el Estado Mayor Presidencial ocupa helicópteros con personajes que ponen en riesgo la seguridad nacional sin ningún equipo. Estamos hablando del segundo en nivel jerárquico del país. Claro. Con la reforma política que acaban de aprobar los diputados, el sustituto natural del presidente en caso de ausencia. Entonces, nada más. Pero fíjate que este es un país de contradicciones. O sea, me suma a todo lo que has dicho, Gerardo, pero es un país de contradicciones que también se llevan al plano ministerial. Ayer, en verdad, fue increíble ver en las pantallas de la televisión que se hubiese detenido al primer, ya que querías tú encontrar responsables, Luis. Ayer había uno en calidad de presentado en el Ministerio Público que era un tuitero. Lo sacaron de su casa. Un tuitero que había dicho aguas secretarios que hoy se van a caer, alguna cosa así. Y el señor estaba presentado en el Ministerio Público. Yo creo que es poco serio. Un país que lejos de dar respuestas contundentes a un accidente de Estado, pues las busca encontrar responsables y culpables en los tuiteros, ¿eh? Yo creo que hay elementos de sobra, casos de sobra, donde no se ha tocado ni con el pétalo de una averiguación previa a mucha gente, entre ellos a César Nava, Germán Martínez, a priistas, perredistas, etcétera, y el día de ayer vimos cómo este chavo estaba ya prácticamente en los separos en calidad de presentado por haber tuiteado lo que tuiteó. Yo creo que en este país no debemos hablar de reglamentar todo porque nos vamos a volver un país totalmente reglamentado sin ninguna libertad. Sin embargo, yo creo que los tuiteros, y yo me incluyo, nos debemos autorregular porque él haber hecho esa predicción debió haber pensado, oye, ¿hacia dónde iba? Hacía referencia, no pensó en atinarle. No, hacía referencia a lo de Mourinho. No, eso por supuesto. No, por supuesto que hacía referencia a lo de Mourinho y dijo, nos van a caer secretarios del cielo. ¿No? O sea, tienes que medir tus palabras también. Yo creo que en el Twitter tiene... Pero no lo puede regular nadie. Uno es el que debe autorregularlo. Yo creo que un escarmiento sí estuvo bien, pero no era... Ahora, yo no sé si el mensaje fue más allá de si le adjudicaba alguna responsabilidad. A mí lo que me impresionó fue que supieran dónde vivía el tuitero. Porque ya es policía cibernética. Vamos, que se metieron a su casa y lo sacaron de su casa. El anonimato en la red creo que ayer ya quedó en entredicho, claro. Bueno, a lo mejor es de los millones de tuiteros que sí ponen su nombre completo y ponen todos sus datos. Todos sus datos y además aceptan que digan desde dónde salió. La ubicación, ¿no? La ubicación. Digo, sí, también son esas herramientas que hay gente que te está esperando a ver. Que bueno, hay que irla. Yo creo que George W. Bush en ese hijo, no, George W. Bush le envidiaría la verdad al Ministerio Público Mexicano ayer lo que hizo con su ley patriota, con su acta patriota, donde se daban esos lujos y muchos más, ¿no? Porque en realidad ir por un tuitero a su casa
a deslindar responsabilidades, nos colocan en una posición de indefensión, en la posición que dejan al tuitero, porque tuitero acusa y dice que fue sacado en vilo de su domicilio, llevado presentado, y que él pensaba que iban a tehuacanear y a hacerlo firmar muertos y todo lo que fuera necesario. La verdad no sé si lo vieron. Que lo interrogaron hasta de terrorismo y no sé cuántas cosas. La verdad no sé si lo vieron. El caso fue tan una vacilada que de hecho el chavo salió, el tuitero salió, y lo que contestó a la prensa fue una vacilada, O sea, lo que le preguntaba el Ministerio Público era que si conocía ingenieros que hubieran podido derribar aviones. Ay, no. Pero el chavo estaba tan nervioso, y desde luego en los 5 minutos de fama, que yo lo vi muy airoso, con una retórica ahí de político. Dijo: y quiero decirles a todos que me sacaron de mi casa con lujo de detalles, de violencia. Entonces toda la prensa se estaba riendo de él también, Pues es que fue una completa vacilada, Sí, exacto. El tuitero, la PGR y la prensa ayer en ese tema fue una vacilada. Ahora, vacilada, la verdad, el análisis que se debe hacer de eso también, no hay que perderlo de vista, es que el Estado Mayor Presidencial tuvo un magnicidio, Sí. Entonces tuvo que actuar con los que se presentaran. No, es que el micro estaba muy abajo. Ahí está. Con los que se presentaran, ¿no? Entonces, yo creo que también ellos tienen que investigar todo, o sea... Y este se puso pues de pechito, ¿no? Y yo creo que dio la nota fue el presidente Calderón el sábado, y dio la nota porque del dolor pasó al mensaje de que sale las madrugadas en el canal, un canal de televisión de hermano de la salvación, porque hasta referencias del testamento hizo el presidente, ¿no? Ay, ya empezó los Carmen a ponerse nerviosa. Porque ya me están cortando. Ya son las 8 de la noche con 18 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más. No se desconecte de Visto Bueno Radio. Hacemos un corte y regresamos.